Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias por hacer clic en este espacio de NP Noticias de la tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos ven. De verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos, por nuevamente acompañarnos en una emisión más de NP Noticias de la tarde. Hoy viernes 22 de junio del año 2018. Ya viernes, amigos cibernautas, fin de semana pues para terminar ya toda esta semana, valga la redundancia, de intenso trabajo. Los que trabajan hasta el día de hoy, pues qué bueno, amigos cibernautas. Los que todavía continúan para el día de mañana, si Dios lo permite, pues bueno, ya prácticamente echándole todas las ganas para terminar esta semana de mucho trabajo, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir, sin antes decirles nuevamente que, como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo, amigos. Bueno, esta elección, la elección del año 2018, como nunca en la historia política de nuestro país, se ha caracterizado por la enorme violencia que vivimos. Hablamos de más de 120 personas que entre candidatos, dirigentes y gente ligada a los partidos políticos o a las candidaturas han sido asesinados. En esta historia que se ha vuelto ya cotidiana del derramamiento de sangre, de ejecuciones, de secuestrados, de extorsiones, de delitos de alto impacto, de narcotráfico y un sinfín de delitos graves, se suma pues a la lista la modalidad de asesinar a los candidatos a la presidencia de algún municipio, a los candidatos a alguna diputación local o federal, en fin. Nunca habíamos visto esto, amigos, como se ha recrudecido en este sexenio de uno de los peores presidentes de nuestro país, que se llama Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto pasará a la historia como uno de los peores presidentes, incluso cuando habíamos pensado que Carlos Salinas de Gortari había sido uno de los peores. Llega Enrique Peña Nieto para desbancarlo. Así, de ese tamaño, lo que estamos viviendo. Enrique Peña Nieto desbancó prácticamente a Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, la violencia ha sido marcada o ha marcado este proceso electoral, afirma la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, Yanine Otálora, y lamentó la violencia política de género, lo cual no debe de permitir la sociedad. Ante los asesinatos de más de una centena, le hablo de como de 120 personas que buscaban o estaban ligadas a los partidos políticos o alguna candidatura. En las presentes campañas, amigos, ha habido más de 120 asesinatos, repito. La presidenta, pues, Yanine Otálora, sostuvo que la violencia ha sido el signo que marca el proceso electoral y señaló que los criminales buscan por esta vía
decidir quién aparece en la boleta del 1 de julio. Lamentó la violencia política de género, lo cual no debe permitir la sociedad. La magistrada presidenta encabezó una firma de convenio entre este tribunal federal con la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la FEPADE, y la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales Locales, para llevar a cabo estudios y trabajos de investigación académica en temas legales en materia electoral. Dichos acuerdos le permitirán investigar sobre el tema que, dijo, es una de las principales preocupaciones del Tribunal Electoral, la lucha en contra de la violencia política en razón del género. Como lo sabemos, en múltiples casos las mujeres son víctimas de violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual, por medio de la cual se pretende menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos políticos o bien de las prerrogativas inherentes al desempeño de un determinado cargo público. Llamó a las autoridades de seguridad y procuración de justicia de los distintos órdenes de gobierno para que refuerce sus acciones y se garantice la paz e integridad de los abanderados a cargos de elección popular. Bueno, este tema sí es grave, amigos cibernautas, muy grave, porque empaña pues prácticamente pues empaña el proceso electoral, en donde pues ya vemos definitivamente incluso muchos candidatos han tenido que renunciar o se ven obligados a renunciar pues ante el temor de sufrir algún atentado. El crimen organizado, que en muchos casos tiene que ver con la designación de algún personaje político para ocupar algún cargo, pues definitivamente esto pues da pie a que en muchas de las ocasiones, como no se cumplan ciertos acuerdos y que el crimen organizado, la gente que pues está dentro de los ilícito o de la ilegalidad o fuera del marco de la ley incluso, pues cometa algún hecho de esta naturaleza. ¿Qué le digo con todo esto? De que en muchos casos el crimen organizado pone candidatos a algún cargo de elección y posteriormente aquel candidato no cumple o no quiere cumplir ciertos arreglos o acuerdos y prácticamente pues lo asesinan. No es algo nuevo, lo hemos venido comentando, diversos medios han dado cuenta de ello. Este país, fíjese lo que el comparativo, si será malo, usted lo tendrá que analizar, pero en Colombia hubo una época en que los candidatos eran asesinados. Hubo una época en que muchos candidatos fueron agredidos a través de diversos actos en los que les intentaron arrebatar la vida o sufrieron atentados que les costó la vida o que les dejó serias lesiones. Hoy nuestro país vuelve a regresar, hoy nuestro país vive esta situación tan grave como la que vivió Colombia en aquellos años en los que incluso el narcotráfico tenía que ver, al grado de que Pablo Emilio Escobar, quien era el capo de capos allá en Colombia, ponía o quitaba legisladores o candidatos a algún puesto de elección popular. Al final él mismo incluso llegó al Congreso de ese país y que no tenía muchos días, incluso al tomar protesta, lo señalaron de ser un narcotraficante y tuvo que renunciar, y posteriormente él se vengó asesinando a varios de los que lo habían señalado. Colombia atravesó toda esa etapa tan crítica y tan grave, y hoy nuestro país pareciera que es el espejo o el reflejo de lo que sucedió ya hace varios años en ese país y que hoy nosotros lo empezamos a vivir como nunca lo hubiésemos imaginado. El país, amigos cibernautas, le ha quedado muy chico a quienes hoy buscan un cargo de elección popular.
más que chico, yo diría que, corrigiendo, yo diría que los que buscan un puesto de elección popular han sido muy chicos o se han quedado muy chicos ante un país tan grande como el que tenemos y tan grande en sus problemas que vivimos. Un país en el que los políticos le quedan a deber totalmente por la poca credibilidad, por el poco compromiso que tienen para encontrar verdaderamente soluciones a los graves y difíciles problemas que hoy enfrentamos. Un país demasiado grande en el que los políticos simple y sencillamente no han podido darle respuesta, ninguno de los candidatos, a un tema tan grave que vivimos como es el de la enorme inseguridad en todo el país. Candidatos que simple y sencillamente se debaten en la lucha del poder por el poder, achacándose diversos delitos, pero sin atacar de fondo el grave problema que tenemos, que es el de la inseguridad, amigos cibernautas. Eso, la verdad, hay que decirlo y señalarlo. Es un grave problema que tenemos porque ningún candidato ha sido capaz de enfrentar este terrible mal que hoy vivimos, pero además no hemos escuchado verdaderamente una estrategia, un plan que le permita al candidato ganador cómo va a enfrentar a la delincuencia organizada, a la enorme inseguridad que vivimos el día de hoy. No lo hemos encontrado. Desgraciadamente es la realidad. Por eso digo que nuestro país le ha quedado demasiado grande a los políticos que hoy buscan un cargo de elección popular y que en muchos de los casos están coludidos incluso con la delincuencia organizada. El poder por el poder no tiene límites, al grado de que incluso se habla ahora de que el candidato del Partido Acción Nacional, del Partido Movimiento Ciudadano del PRD, Ricardo Anaya, anda regalando tarjetas de 1,500 pesos para pues decirles a quienes van a votar o decirles que voten por él, y que si votan por él, simple y sencillamente mensualmente van a tener 1,500 pesos por el solo hecho de ser mexicanos. Muchísimo dinero, amigos cibernautas, en caso de ganar. ¿De dónde va a salir este dinero? Pasa como lo de Andrés Manuel López Obrador, que todo también anda regalando. Y ahí anda José Antonio Meade también con una tarjeta de Avanzar Contigo, donde se hacen promesas de que si él gana, pues van a tener todo pues de gratis. Este es el país en donde todo el mundo quiere ganar, prometiendo lo que finalmente no cumplirán, como no lo cumplió Enrique Peña Nieto, como no lo cumplió Felipe Calderón, como no cumplió el propio Vicente Fox. ¿Qué país tenemos y qué país queremos seguir teniendo? Esa sería la gran pregunta que hoy nos haríamos, amigos cibernautas. Hablando precisamente de Ricardo Anaya, ya entregaron un informe. Ya sabe usted que Ricardo Anaya está señalado, no ha dicho nada la Procuraduría General de la República, del delito de lavado de dinero. Francisco Hegel Jacob, defensor de Luis Alberto López, implicado en el caso de la compraventa de una nave industrial que habría beneficiado al candidato presidencial Ricardo Anaya, presentó al Senado información relevante a este caso para contribuir a su entendimiento. Le entregó a la mesa directiva que preside el senador Ernesto Cordero la totalidad de los registros que integran la carpeta de investigación a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, la CEIDO. Afirmó el defensor en su escrito que la investigación puede tener implicaciones de la más alta trascendencia para el país, por lo que solicitó tenerlo por presentado en los términos del presente escrito. Los documentos, explicó el abogado defensor Francisco Hegel Jacob,
también contienen un disco con las dos audiencias que se celebraron ante un juez de control con motivo de la presente investigación. Recuerde usted que Ricardo Anaya vendió una nave industrial a Manuel Barreiro, triangulando por varios países 54 millones de pesos que al final retornaron a las bolsas de Ricardo Anaya. El delito de lavado de dinero es el que se le señala al candidato presidencial Ricardo Anaya y del que no ha podido salir en esta guerra que lo mantiene prácticamente hundido porque pues nunca en la vida tampoco y en la historia política de nuestro país habíamos visto a un candidato presidencial señalado del delito de lavado de dinero, un delito federal, un delito que realmente a ningún candidato se le había achacado. El pleito que mantiene Ricardo Anaya con el presidente de la República, pues prácticamente obligaron al gobierno federal a buscar otra medida de ataque y bueno, pues hoy este delito prácticamente lo mantiene fuera de la contienda electoral a Ricardo Anaya, aunque él se niegue a aceptarlo. Mucha gente pues prácticamente se ha desilusionado. Ricardo Anaya se veía un gran candidato, es un hombre inteligente, pero eso y el fuego amigo que mantiene al interior de su partido con Ernesto Cordero, con este señor, varios, Lavalle, otro senador, o Roberto Gil Suar, un senador también de la República, incluso con el propio presidente Felipe Calderón, pues prácticamente lo mantienen a Ricardo Anaya bajo dos fuegos: el fuego del gobierno federal y el fuego amigo al interior de su partido, que lo hacen prácticamente quedar fuera de la contienda electoral, aunque él se mantiene hasta este momento, según las encuestas, en un segundo lugar y con la clara intención de ser el único que le pudiera dar la batalla a Andrés Manuel López Obrador, pero estos golpes políticos prácticamente lo mantienen desfondado en su campaña presidencial. Un tercer lugar para el señor José Antonio Meade, que no le alcanza ni para hacerle cosquillas a Andrés Manuel López Obrador. El único que le podía dar la batalla era Ricardo Anaya, pero el propio gobierno federal se ha encargado de destruirlo, porque ahora tal parece que no hubo acuerdo. Acuérdense que siempre habíamos dicho que el PRIAN, Partido Revolucionario Institucional, y Partido Acción Nacional, en esta ocasión parece ser que no hubo un acuerdo, y tal parece que esto beneficia a Andrés Manuel López Obrador, que se alza con prácticamente un 44, 45, 46% de preferencia electoral, casi al 2-1 con su más cercano competidor, que es Ricardo Anaya, amigos cibernautas. Y bueno, la violencia electoral que ha asesinado la violencia en este proceso electoral, que han asesinado a más de 120 personas inmiscuidas en este proceso electoral, la violencia política que vemos entre los candidatos y nosotros en medio, no sabemos ni cómo salir ante semejante callejón sin salida, en el que el 1 de julio usted y yo tendremos que ir a votar ante este panorama enrarecido, y en el que seguramente el abstencionismo volverá a ser parte de este panorama político que hoy vivimos, amigos cibernautas. Así están las cosas el día de hoy, amigos. Regresamos en un momento, no se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.